Un importante cambio en las encuestas que ha traído excelentes noticias para la campaña presidencial de Johannes Kaiser, porque en los últimos datos que han salido ya en varias encuestas se está notando un cambio de tendencia, tanto así que en distintos medios tales como BioBio, como Chatim, ya se está hablando de un empate técnico en el segundo lugar entre distintas candidaturas, en particular entre la de Kast, entre la de Matei y la de Kaiser, con una leve ventaja hacia la de Kaiser, pero dentro del margen de lo que podría ser un empate técnico. Y eso hace que quede bastante claro que obviamente va a pasar Janet Jara a segunda vuelta porque tiene un acumulado de votos para lo que es la izquierda, pero con quién va a pasar, ahí está la duda. Y eso se vuelve muy interesante porque también, según distintas encuestadoras, ahora no importa con quién pase Jara, ese otro ganará, ya sea Parisi, ya sea Matei, ya sea Kast o Kaiser. Y una encuesta que produjo mucho movimiento el fin de semana, mucha expectación el fin de semana, que es la encuesta La Cosa Nostra de Alberto Mayol. En su versión número 34 de esta encuesta, postula que a 30 días de las elecciones, atención lo que dice esta encuesta, que se proyecta un empate técnico entre los tres candidatos de la derecha, José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Entonces, por cierto que en este escenario se vuelve incierto cuál de los tres pasaría a segunda vuelta con Janet Jara, quien de acuerdo con la encuesta en la que se despliega el resto de los candidatos, ella se despega, del resto de los candidatos según esta proyección. Se detalla que estos serían posibles resultados ajustados al tiempo correspondiente a la elección de primera vuelta, considerando el impacto y la absorción de elementos como el siguiente debate, que lo hacemos operar como un símil del anterior, es decir, con las mismas consecuencias, y las tendencias hasta la fecha de la elección, considerando posibilidades del voto útil. A ver, ¿qué es lo que dice Mayol? Él proyecta los resultados que hay ahora al día de la elección, y los proyecta considerando debates, si es que ocurriera lo mismo que en el debate anterior, proyectando las tendencias que existen en estos momentos, o sea, no es solamente una fotografía estática, sino cuáles son las tendencias, y proyecta que al día de la elección podría haber un triple empate entre los candidatos de derecha. Entonces, no sé si en BioBio TV podemos mostrar la información que está en la nota. Estamos viendo la nota ahí de fondo, pero hay un rectángulo en medio de la nota en donde se muestra esta proyección total, que dice La Cosa Nostra: proyección a la elección con los datos de enero a la fecha modelados a partir de criterios teóricos de la ciencia política y su especialidad, electoral. Entonces, dice... Ya, a ver, ¿cuál es la proyección, insisto, al día de la elección? Janet Jara entre 34,8 a 37,3%. José Antonio Kast entre 19 y 20,2%. Evelyn Matei entre 18 y 20%. Johannes Kaiser entre 19,5 y 21%. Están todos dentro del error estadístico, están todos sumamente empatados, ¿no es cierto? Ahí está el rectángulo que les mencionaba, está de fondo, está en la nota, ¿no? Ustedes pueden entrar a biobiochile.cl donde se habla de este empate. Estamos hablando casi de un 40% para Jara y el otro 60% de partido repartido en 20-20-20. Oye, ¿hay alguna posibilidad de ponerla en pantalla? Estamos en BioBio TV también, además de... Ahí está en pantalla, para que ustedes lo vean. Entonces... ahí está, dice, proyección a 30 días, o sea, proyección al día de la elección. Y ahí está, con el triple empate de la derecha y con dentro del error estadístico, por favor, dentro de una ligerísima, minúscula ventaja de Kaiser. ¿Y qué dice esta encuesta? Describen algunas conclusiones de los resultados, como que Kaiser absorbe casi todo el flujo decreciente de Kast, confirmando la hipótesis de transferencia cerrada dentro del bloque ultraconservador. Es decir, solo entre ellos dos. Matei no obtiene votos ni de Kast ni de Kaiser, de acuerdo a esta tesis de esta encuesta. Matei estabiliza pero no concentra su capitalización en la caída de Kast. Solo se va a Kaiser ese voto, y ya que compite por un electorado institucionalista que valora la gobernabilidad, su posibilidad de absorción está en Harold May Nichols y en Janet Jara, dice también como parte de este informe esta encuesta.
Todo esto está en nuestra plataforma digital, en biobiochile.cl, está la encuesta completa, usted la puede revisar y por lo tanto inquirir más detalles de todo lo que, de los resultados a los que llegó o cómo se llegó a este resultado que lo estamos mostrando en pantalla. Es un cambio bien interesante que se está notando más bien en bastantes encuestadoras. Tendencias similares están viendo también, por ejemplo, encuestas como la Cosa Nostra, tendencias similares hacia bien al alza, aunque con números distintos en Cadem, en Criteria. Entonces se nota una misma tendencia. Y lo que es curioso es que por un lado vemos que Evelyn Matei no está subiendo ni bajando sustancialmente, está más bien oscilando entre un 18 y un 15, 16%, pero está algo ahí estancada. Luego de esa caída precipitosa que tuvo en su momento, cuando recordemos que ella lideraba al primer lugar y posteriormente tuvo una caída importante que la llevó a estar ahora en un tercero o cuarto lugar dependiendo de la encuesta, no se ha movido demasiado de ahí, pero lo que sí ha habido un cambio y que está llevando esta alza de Kaiser es que ha habido una caída sostenida hace ya cerca de un mes y medio de la candidatura de José Antonio Kast. Ahora no ha sido una caída brutal, precipitosa de un día para otro, pero ha sido gradualmente todas las semanas cayendo 1 punto, 2 puntos, y por lo tanto ahora está la situación de que en algunas está segundo, en otras está a punto de caer en el segundo puesto, y en otras, como estamos viendo, ya está en un empate técnico con las candidaturas de Matei y de Kaiser. No tanto porque Matei haya subido, sino porque Kast está cayendo y parece ser que Kaiser le está absorbiendo parte de ese voto. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque casi que la elección presidencial se estaría definiendo en la primera vuelta dependiendo de quiénes pasen. Es obvio, es evidente que Janet Jara va a ser la candidata de la izquierda y va a pasar. Por una razón muy simple. Jara es la candidata oficial de continuación. Meo no logra obtener los votos de la izquierda, May Nichols tampoco de manera sustancial, entonces Jara va a pasar. Y tiene un voto leal, que es el mismo voto que originalmente en el plebiscito del apruebo contra el rechazo votó 38% apruebo. Es el mismo porcentaje que le apoya a Boric hasta el último día, que es más o menos cuánto, como un 30, 32, 34% de apoyo leal, son los mismos que la van a votar siempre. Y por lo tanto, es muy probable que en la primera vuelta ella lidere en el primer lugar dentro de la primera vuelta, pasando a segunda vuelta. Pero que en segunda vuelta ya se está viendo que perdería con todos los candidatos. Y no es raro, porque esto pasó también en la elección pasada. Recordemos que Kast en primera vuelta tenía el primer lugar, Boric quedó segundo, pero en la segunda vuelta ganó Boric. Y aquí es algo similar, porque también han salido distintas encuestas que muestran que sin importar con quién pasa segunda vuelta, Jara pierde, excepto con Meo y con May Nichols, pero seamos sinceros, ni uno de los dos va a pasar, ni siquiera tampoco Eduardo Artea. ¿Por qué? Porque es interesante. Ante, por ejemplo, José Antonio Kast, Jara perdería 49% versus 33%, que haciéndolo en escala 100, claramente sería un margen de diferencia mucho más importante. Evelyn Matei pierde 48%, Matei a favor, 30% de Jara, más la diferencia. En contra de Parisi, si Parisi pasara con Jara, Parisi ganaría con 40% versus 33% de Jara. Y en contra de Kaiser, que es el que tendría el margen un poco más peleado, pero igual tampoco es tan pequeño el margen, Kaiser ganaría con un 40% versus un 35% de Jara, que en escala 100 debería ser algo así como, no sé, 55-45, o tal vez 53 por ahí que saque Kaiser, etc. Entonces, si lo hacemos a escala 100. Entonces vemos que una tendencia es que todos los de la oposición que se ve que van a pasar, que va a pasar alguno de esos 4 contra Jara, le van a ganar. Por eso ahora todos están tan peleados para ver quién pasa la segunda vuelta, porque es evidente que Jara va a perder. Y se nota mucho por los distintos problemas que ha tenido esa candidatura. La han tenido justamente con volteretas, problemas de lucha de poder, quiebres internos, escándalos que han habido en el mismo comando de Jara, problemas con el gobierno, ser además la continuación de un gobierno sumamente fracasado y que ha tenido escándalos constantemente, siendo el más reciente el tema de los precios de la luz y que tuvo que renunciar incluso el ya ex ministro Pardo por temas de energía y los malos cálculos que hicieron desde el gobierno. Entonces, si se dan cuenta, hay un problema bien grave ahí, por eso todos se dan cuenta que va a perder Jara, y por eso todos ahora se están atacando tanto para ver quién pasa con ella. La única forma en que eso no ocurriera, y tal vez ni siquiera ahí, sería que el candidato que pasara a segunda vuelta con Jara tuviera un escándalo tan brutal que fuera prácticamente invotable. Pero es difícil que haya ese nivel de escándalo, eso sería, no sé, que asesinó a alguien o que lo atraparon en cámara haciendo una cosa súper corrupta o asquerosísima, o sea, algo así tendría que ocurrir y se ve muy poco probable que se dé esa situación, ¿no? Entonces se ve que va a perder y ya lo están reconociendo, incluso las mismas movidas dentro del gobierno y el sector de la izquierda es de reconocimiento de una inminente derrota y se están empezando a tratar de acomodar en las agrupaciones estatales o en fundaciones adjuntas o en municipalidades, ya están empezando a preparar todo el terreno asumiendo que van a perder. Incluso estos amarres que está intentando hacer Boric en el presupuesto es porque él asume que la continuación de su gobierno va a ser uno de oposición y están empezando a tratar de amarrar cosas para prepararse ante eso, ¿no? Ahora hay que estar muy atentos porque ante esta alza que hemos visto ahora
de Kaiser y también esta caída de Kast, que como está cayendo constantemente, está dejando el camino libre para que pueda pasar cualquier otro, incluso Matei está ahí peleada porque, no tanto porque ella haya subido, sino porque Kast está cayendo, cualquiera podría pasar y se va a definir todo de manera muy potente en los últimos debates presidenciales, siendo que hay uno que es confrontacional y es televisado a nivel nacional, que es el de Canal 13, que va a ser en la TV pública a nivel general también, y ese va a influir bastante porque es un debate confrontacional. Y ahí ya no solo es importante cuánto golpean a Jara, que el último debate donde fue confrontacional también la dejaron bastante mal, sino empieza a ser muy relevante qué pasa con Kast, porque si él sigue cayendo de una mala gestión, mal desempeño en el siguiente debate, deja el camino libre para algunos de los otros candidatos lo supere, siendo Kaiser el que está al alza, pero incluso Matei, si lograra tomar un par de puntos, podría quitarle el segundo puesto. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este importante cambio que se ha visto en las encuestas con este, no sé si desplome inmediato, pero ha sido gradual, de Kast, y también esta alza sobre que a algunos les ha sorprendido en la prensa tradicional de Kaiser, como también de esta oportunidad que ha tenido Matei, más que por ella subir, sino por la caída de Kast? Todo eso coméntenlo abajo. ¿Y qué les parece que prácticamente sin importar quién pasa segunda vuelta, cualquiera le gana a Jara? Muestra la debilidad de su candidatura o que están llenos de escándalos y no han podido organizarse bien. Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.